¿Alguna vez has sentido ese silencio cargado, ese que parece decir más que 1000 palabras? Es como si, aunque no lo diga, alguien estuviera pensando en ti. No me refiero a esos silencios incómodos de «hoy no te hablo», sino a esos momentos llenos de gestos, miradas y una intuición inexplicable. El silencio puede ser ensordecedor cuando está cargado de emociones, pensamientos y hasta deseos no expresados. Los estoicos lo sabían. Nuestras acciones y pensamientos son reflejos de lo que realmente ocurre en nuestra mente. Si alguna vez te has preguntado si alguien te tiene presente, pero no lo dice, es probable que no sea tan imperceptible como parece. En el vídeo de hoy, te revelaré 10 señales de que esa persona está pensando en ti, incluso en silencio. Asegúrate de llegar hasta el final, porque la última señal te dejará sin aliento. ¿Listo para descubrir lo que las palabras no pueden decir? Si estás en el camino del estoicismo o estás comenzando, deja en comentarios «Soy estoico». 1. El silencio. Reflejo del alma y la razón. El silencio, ese estado de aparente quietud, no es vacío ni carente de significado. En él reside un lenguaje más profundo, uno que no requiere palabras para transmitir las verdades esenciales de nuestra existencia. No es un silencio incómodo, de aquellos que surgen por la evasión o la pereza, sino el silencio pleno, el que carga el peso de lo no dicho y revela lo que las palabras ocultan. Los estoicos comprendían que lo verdaderamente importante no está en el discurso, sino en las acciones. Lo que alguien piensa de ti no se refleja en su verborrea, sino en cómo sus gestos, miradas y decisiones trazan un mapa de sus pensamientos. Observa cómo alguien inclina levemente su cuerpo hacia ti, cómo sus ojos buscan los tuyos en medio de una multitud, o cómo se mantienen cerca, incluso en la distancia. Estos no son actos sin intención, son manifestaciones de la mente. El silencio, lejos de ser una ausencia, es la afirmación más honesta. En él se revela la tensión de un pensamiento no expresado, la emoción contenida, la reflexión profunda. Los gestos pequeños, como un roce fugaz o un suspiro al verte, dicen más que 1000 palabras. La clave está en observar, no para juzgar, sino para comprender. Así, el silencio se convierte en un espejo del alma. No es un vacío que temer, sino una oportunidad para escuchar lo que realmente importa. Como decía Epicteto, no son las palabras lo que importan, sino el alma de quien las profiere. En el silencio, encontramos la verdadera esencia de las intenciones humanas. 2. La intuición. Ecos de la razón y la energía. ¿Has sentido alguna vez que alguien piensa en ti sin necesidad de palabras? Esa sensación, ese leve murmullo interno, no es magia ni azar. Los estoicos lo llamarían una percepción afinada, un eco de nuestra razón conectando con las señales del universo. No es brujería, sino un fenómeno natural de la mente y las emociones humanas, donde las energías parecen entrelazarse, revelando verdades más allá de lo visible. Nuestras acciones, pensamientos y emociones emiten señales, aunque no lo percibamos de inmediato. Como decía Marco Aurelio, todo está interconectado en el tejido del cosmos. Esa conexión puede manifestarse en un recuerdo repentino o en una tranquilidad inesperada cuando enfrentamos decisiones difíciles. No es coincidencia. Es la resonancia de nuestras mentes, la armonía entre nuestras energías. Por ejemplo, puedes estar en tu rutina diaria, distraído, y de pronto sientes su presencia en tu pensamiento, como un susurro. Tal vez recuerdes una conversación o un gesto suyo que te impactó profundamente. Esa intuición, que muchos llaman sexto sentido, es simplemente la mente atenta, captando señales sutiles que los sentidos comunes ignoran. El estoicismo nos invita a no despreciar estas sensaciones. Aunque no podamos controlar las emociones de los demás, sí podemos observar las nuestras. Si al pensar en alguien experimentas claridad o paz, podría ser señal de que su energía está en sintonía con la tuya. El universo no siempre grita, pero sugiere.
En lugar de desechar esas conexiones como casualidades, debemos escuchar con atención. En el silencio, como en la vida, hay más verdad de la que muchas palabras pueden expresar. La energía trasciende las distancias, porque, como decía Séneca, vivir es estar en comunión con el mundo. 3. El orden de las coincidencias y el propósito de la razón. ¿Te has cruzado con alguien en el momento menos esperado, como si el universo conspirara para que ocurriera? Tal vez escuchaste su nombre o te encontraste con algo que te recordó a esa persona. Podrías llamarlo destino, pero los estoicos preferimos verlo como una manifestación del orden natural, una invitación a reflexionar sobre lo que realmente importa. Nada ocurre fuera de la razón universal. Lo que llamamos coincidencias son muchas veces el reflejo de nuestros propios pensamientos. Cuando algo o alguien ocupa tu mente, empiezas a percibirlo en el mundo que te rodea, no porque sea magia, sino porque tu atención lo hace evidente. Los estoicos enseñaban que no debemos perdernos en buscar significados profundos en estos eventos, sino aceptarlos como parte del flujo inevitable de la vida. Supongamos que te cruzas con alguien que llevas días pensando. La mente busca patrones, el corazón, conexiones. Pero al final, lo importante no es el suceso en sí, sino cómo eliges interpretarlo. Si gastas energía buscando señales ocultas, pierdes la oportunidad de centrarte en lo que sí puedes controlar, tu respuesta a estos eventos. Cada encuentro, cada coincidencia, es una oportunidad para practicar la aceptación y la virtud. ¿Es un mensaje del destino? Tal vez. ¿Importa realmente? No tanto como lo que haces con esa experiencia. Marco Aurelio decía, el universo es cambio, nuestra vida, opinión. Deja que las coincidencias sean simplemente eso. Recordatorios de que todo está conectado, pero sin olvidar que el significado lo decides tú. La vida no siempre revela su plan, pero sí nos invita a caminar en armonía con ella. Las señales están ahí. Elige cómo responderles, porque al final, todo ocurre como debe. 4. La conexión emocional. Reflexión de la razón. ¿Alguna vez has sentido una emoción ajena, como si no te perteneciera? Tal vez un nudo en el estómago o una tristeza inexplicable te invade sin motivo aparente. Los estoicos lo interpretarían como una conexión natural entre las almas, un reflejo de nuestra interdependencia en el orden universal. No es magia, sino la manifestación de nuestra sensibilidad hacia las emociones de los demás. Los estoicos enseñaron que nuestras mentes y cuerpos están en sintonía con el cosmos y que las emociones son corrientes que atraviesan nuestro ser. Cuando percibes el dolor o la alegría de alguien más, no es casualidad, sino la resonancia de esa conexión profunda. Sin embargo, debemos recordar que esas emociones no siempre nos pertenecen. Como decía Epicteto, lo que nos afecta no son las cosas en sí mismas, sino nuestra interpretación de ellas. Imagina que, de repente, un pensamiento sobre alguien surge sin razón aparente. Esa sincronización puede parecer una señal. O cuando, en medio de la calma, sientes una inquietud inexplicable, como si las emociones de esa persona llegaran a ti. Esto es común, pero no debe confundirse con algo fuera de nuestro control. Los estoicos nos invitan a separar lo que es nuestro de lo que no. Pregúntate, ¿esta emoción es mía? Reflexionar y practicar la calma es clave para mantener el equilibrio. No dejes que las emociones ajenas nublen tu razón. La conexión emocional es real, pero debemos abordarla con serenidad. La vida está llena de estas corrientes invisibles que nos enlazan, pero no olvidemos que, al final, somos dueños de nuestras respuestas. Esa es la verdadera virtud del sabio. 5. El silencio de las palabras no dichas. Hay una curiosa lección en esos mensajes que nunca llegan a enviarse. Ves los puntos suspensivos en tu pantalla, como si alguien estuviera escribiendo, y después desaparecen. No hay mensaje, solo el rastro de una intención que no se materializó. ¿Qué significa este silencio? ¿Es simplemente la ausencia de palabras o un reflejo de algo más profundo? Los estoicos nos enseñan a mirar más allá de las apariencias,
a observar sin juzgar. Quizás esos puntos suspensivos son una pausa, un momento de reflexión antes de hablar. La vida moderna nos ha acostumbrado a respuestas inmediatas. Queremos saberlo todo al instante, entenderlo todo en el acto. Pero los estoicos nos recordarían que no todo requiere urgencia. Epicteto decía: no nos afectan las cosas, sino las opiniones que formamos sobre ellas. Así, cuando alguien no envía ese mensaje, no significa necesariamente rechazo o desinterés. Tal vez esa persona esté buscando las palabras correctas o sopesando si escribir es lo mejor en ese momento. El silencio puede ser un espacio de reflexión. Es fácil llenar ese vacío con inseguridades. ¿Por qué no me responde? ¿Habré hecho algo mal? Pero un estoico sabe que el control no reside en las acciones de otros, sino en cómo interpretamos y respondemos a ellas. Si los puntos suspensivos aparecen y desaparecen, acéptalo como una pausa natural. Quizás ese mensaje nunca llegó, porque no era el momento adecuado, o porque las palabras necesitaban madurar. Como la filosofía estoica nos enseña, lo no dicho puede ser más sabio que lo expresado sin pensar. Aprende a encontrar serenidad en ese espacio. Lo que sea verdadero llegará cuando deba hacerlo. 6. El reflejo de los sueños. Cuando alguien que ya no está cerca de ti aparece en tus sueños, es fácil caer en la trampa de buscar significados místicos o señales externas. Pero los estoicos nos enseñan que no debemos buscar fuera lo que en realidad se encuentra dentro. Los sueños no son mensajes del destino ni señales de una conexión especial. Son más bien un reflejo de nuestras emociones y pensamientos no resueltos. El subconsciente, como un río que nunca se detiene, recoge aquello que dejamos en la orilla durante el día. Emociones, recuerdos, deseos. Si esa persona aparece en tus sueños, no significa que esté pensando en ti, sino que tu mente aún procesa algo relacionado con ella. Es una representación interna, no un mensaje externo. Cuando sueñas con alguien que no te habla, no es el universo tratando de decirte algo, sino tu propio ser enfrentando lo que aún no has soltado. Tal vez hay algo que no has resuelto, un sentimiento que no has aceptado, o una conexión que tu mente aún busca entender. Aquí es donde la filosofía estoica ofrece su sabiduría. No intentes controlar lo que no puedes. La verdadera pregunta no es por qué sueñas con esa persona, sino qué significa para ti. Es una señal de que necesitas cerrar un capítulo o aceptar una verdad incómoda. La clave no está en lo que sucede en el sueño, sino en cómo reaccionas al despertar. Como decían los estoicos, no es lo que ocurre lo que importa, sino cómo interpretamos lo que ocurre. En lugar de buscar respuestas en los sueños, busca claridad en ti mismo. Lo que cuenta no es el sueño, sino lo que haces con lo que te enseña. 7. La ilusión de las redes sociales. En este mundo digital, las redes sociales parecen ofrecer una ventana a las vidas de los demás, y sin embargo, lo que vemos a menudo es solo una ilusión. Cada me gusta, cada comentario, cada publicación es una manifestación superficial de lo que realmente sucede en el interior de las personas. Nos hemos acostumbrado a buscar señales, a interpretar cada gesto, como si el mundo virtual reflejara la verdad absoluta sobre lo que los demás piensan o sienten. Sin embargo, los estoicos nos enseñan que nuestra reacción ante estos estímulos es lo que verdaderamente importa, no lo que otros hacen o piensan. Las redes sociales son como espejos distorsionados. Nos muestran lo que deseamos ver, pero no lo que realmente es. Un like puede generar una sensación de que alguien está pensando en ti, pero ¿es esa una verdad que valga la pena? En lugar de quedarte atrapado en la interpretación de cada gesto virtual, recuerda que la verdadera paz y claridad vienen de la introspección. Lo que otras personas hacen en sus redes sociales es algo que no puedes controlar, y el esfuerzo por hacerlo solo te aleja de lo que realmente tiene valor: tu propia serenidad. La filosofía estoica nos invita a aceptar que el control sobre nuestras emociones y reacciones es nuestro y solo nuestro.
no debemos permitir que el ruido digital nos distraiga de lo que realmente importa. El verdadero valor de tu vida no se mide en la cantidad de me gusta o en la atención que recibes en las redes sociales. Lo que cuenta es cómo gestionas tu estado interior, cómo te mantienes sereno ante lo que no puedes controlar. 8. La tranquilidad. Ante las menciones involuntarias. Es curioso cómo, a veces, el nombre de uno aparece en conversaciones ajenas, sin ser invitado a la escena. No es raro que, en medio de una charla, alguien mencione tu nombre, y te preguntes si hay algo más detrás de esas palabras. Tal vez sientas que es una señal, un susurro del universo. Pero los estoicos, siempre prácticos, nos enseñan que no debemos dejarnos llevar por esas distracciones, sino que debemos verlas con claridad y serenidad. Cuando alguien habla de ti sin que estés presente, no debemos interpretarlo como un acontecimiento trascendental, sino como una simple ocurrencia. Si alguien menciona tu nombre, no te dejes arrastrar por la tentación de pensar que están constantemente pensando en ti, o que, de alguna forma, el universo te está mandando señales. Es solo una parte natural de la interacción humana. Los pensamientos fluyen, y las palabras se sueltan sin un propósito consciente. Según los estoicos, no podemos controlar lo que otros piensan o dicen de nosotros, pero sí podemos controlar nuestra respuesta ante esos eventos. Si alguien menciona tu nombre, lo mejor es no aferrarse a ello. No lo interpretes como algo más allá de una simple mención. Mantén tu serenidad y observa sin involucrarte emocionalmente. Recuerda que tu paz no depende de lo que otros digan, sino de cómo decides tomarlo. La verdadera sabiduría está en dejar ir las pequeñas distracciones y no permitir que las palabras ajenas alteren tu interior. Como dijo Séneca, no es lo que te ocurre lo que te afecta, sino cómo reaccionas ante ello. 9. La sabiduría en el silencio de la mirada. A menudo, las palabras sobran cuando la mirada se convierte en el lenguaje principal. Hay momentos en los que un simple cruce de ojos transmite más que cualquier frase, cuando la conexión es tan profunda que no se necesita hablar. Los estoicos, con su énfasis en la serenidad interior, entendían que las emociones no siempre requieren ser expresadas verbalmente. A veces, basta con un vistazo para transmitir lo que se guarda en el corazón. Cuando los ojos se encuentran en silencio, hay una comunicación mucho más poderosa que la de las palabras. No se trata de un simple contacto visual, sino de una comprensión que va más allá de lo que se puede decir. Los ojos, como el espejo del alma, revelan pensamientos y sentimientos que a menudo permanecen ocultos bajo la superficie. Es un lenguaje silencioso, pero no menos significativo. Imagina que te cruzas con alguien en medio de una multitud, y en ese breve instante, sientes que su mirada te habla sin pronunciar una sola palabra. Tal vez no haya necesidad de hablar, porque en ese instante, los ojos dicen todo lo que se necesita saber. La conexión es tal que las palabras se vuelven innecesarias. La filosofía estoica enseña que no debemos aferrarnos a las emociones externas ni a la necesidad de explicaciones. La mirada, ese intercambio sin palabras, puede ser suficiente. En la serenidad, comprendemos que a veces lo que no se dice tiene más peso que lo que se expresa en voz alta. No todo debe ser dicho, y en la mirada reside una sabiduría que trasciende lo verbal. 10. La sabiduría silenciosa de la intuición. A menudo, existe en nosotros una voz interna que nos guía sin necesidad de pruebas o explicaciones. Esa voz es la intuición, un conocimiento más allá de la razón, que nos conecta con lo que realmente importa. Los estoicos, aunque se enfocaron en la racionalidad, reconocían la importancia de alinearse con la naturaleza y aceptar lo que no se puede controlar. La intuición, en su forma más pura, es parte de esa aceptación. La intuición no necesita pruebas, simplemente llega, sin previo aviso, como un sentimiento o una certeza interna. Puede que sientas que algo va a suceder, o que alguien está pensando en ti, aunque no haya señales tangibles que lo confirmen. En este mundo racional, tendemos a rechazar estas sensaciones,
buscando una explicación lógica. Pero, como los estoicos sabían, el control está en nuestra forma de reaccionar, no en los eventos externos. Cuando experimentamos estas corazonadas, el error más común es tratar de racionalizarlas. Queremos una respuesta lógica, una confirmación verbal de lo que ya sabemos. La verdad, sin embargo, es que la intuición no necesita ser justificada. Si aprendemos a escucharla, nos guiaremos por un camino más auténtico, sin la necesidad de explicaciones. El momento en que sientes esa presencia invisible, esa corazonada, es el momento de aceptar la verdad interna que ya existe dentro de ti. Así que, cuando experimentes una intuición, no la rechaces ni la ignores. Aprende a confiar en ella, porque la sabiduría silenciosa de la intuición nunca falla. Si los estoicos pudieran enseñarnos algo en este sentido, sería a confiar en lo que está dentro de nosotros, a dejar que la razón y las emociones se encuentren sin miedo al misterio. La próxima vez que te preguntes si alguien está pensando en ti, escucha lo que tu intuición te dice. No la ignores, porque, como dice la famosa frase que te digo a continuación, a veces el corazón sabe lo que la mente aún no ha comprendido. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios: la mirada es el espejo del alma. Te invito a suscribirte, activar las notificaciones y comentar para que YouTube reconozca que estos vídeos son útiles para personas como tú. Esto nos motiva a seguir creando contenido similar en el futuro. Te sugiero revisar los 2 últimos vídeos que te recomendamos. Agradezco sinceramente tu tiempo y apoyo. Nos vemos en nuestro próximo vídeo.